Grupo 1 de la comisión de los martes. Grupo 1, comisión martes. Bueno, ahora lo voy a ver y cualquier cosa nos comunicamos por por Messenger del foro o del grupo que tenemos acá en el aula virtual. Lo voy a revisar porque es raro, tal vez lo presentaron 2 veces, no sé. Claro, por eso. Bueno, y después decían el punto que nos tocaba rehacer, era que deberíamos remarcar dónde dice conocimiento Ah, sí, vulgar. ya me acuerdo de ese trabajo. Bueno, era el de la zanahoria. Les explico el tema porque hay veces que se confunden cuando se realizan trabajos científicos acerca del conocimiento que tiene la gente, o sea, acerca del conocimiento vulgar sobre determinada cosa, ¿sí? En este caso se hizo un trabajo científico acerca de los conocimientos o las opiniones que tenía la gente acerca de las zanahorias o los beneficios de las zanahorias. Entonces ustedes ponen el artículo completo, pero ese artículo es de carácter científico. Lo que ustedes tienen que remarcar es dónde está la proposición que ese artículo científico alude al conocimiento vulgar. ¿Me entienden? Bueno, claro, por ejemplo, nosotros nos pusimos a charlar y llegamos a la conclusión que la parte vulgar sería el conocimiento vulgar. Habla cuando dice desde niños, nos dicen que la zanahoria es bueno para la vista. O sea, esa frase o esa proposición sería o sea, que vino de años, de generación en generación, o que se fue pasando solamente esa frasecita, no tanto el decir de que porque tiene Claro, betacaroteno, o claro. por Eso ya ese forma tipo de parte cosas. del conocimiento científico. Entonces la parte sería ¿cómo sería? Del que dice desde Claro, niños, lo que la gente común dice de la zanahoria. ese sería el conocimiento nada más Vulgar, vulgar, ese nada más. claro. Bueno, entonces, bueno, de todas maneras, decíamos con mi compañera aclararlo en el trabajo que nos mandó para rehacer y mandar la corrección Y en también. realidad el trabajo está bien hecho. El Ya. tema es que me interesaba que ustedes identifiquen que hay trabajos científicos que se dedican a investigar las percepciones, las ideas, la información o las representaciones que la gente tiene acerca de algo. En este caso, el trabajo fue hecho sobre los conocimientos que la gente tiene de la zanahoria. Entonces, el trabajo presentado es de carácter científico, pero habla sobre el conocimiento vulgar. Entonces yo quería que ustedes identifiquen dentro de ese trabajo de carácter científico cuál era el conocimiento vulgar que habían descubierto. Claro, ¿Sí? ahí está, sí, sí. Bien. Entonces, bueno, después entonces nos comunicamos por el foro para ver cómo lo Sí, mandamos. sí, sí. Bueno, muchas gracias, profe. Ustedes lo mandan de nuevo a la carpeta esa que está abierta para las devoluciones de los trabajos prácticos. O sea, nosotros le mandamos a ustedes en una carpeta y hay una tercera carpeta abierta Sí, donde mandan los trabajos por comisión ya corregidos con las observaciones que les hicimos. bien, profe. Bueno. Bien. Profe, Profe, disculpe, el profe, trabajo cuando se envía, se manda el archivo Word que nosotros podemos tener, hacemos la corrección, la aclaración y ahí lo mandamos de nuevo. Claro, en el mismo archivo ustedes corrigen y lo mandan. Bueno, listo, Esa gracias. aclaración, perdón, esa aclaración de que los que han puesto como ejemplo un resumen o una parte de un trabajo científico que investigó sobre conocimiento vulgar también va para todos. Todos tienen que resaltar cuál es la parte vulgar del conocimiento. Sí, ¿quién preguntaba? sí, profe, yo tengo dos dudas. Con respecto al Círculo de Viena, quería saber si tenía bien hecho el apunte. En la última parte, antes de hablar del reduccionismo, habló que se pretendía que con cualquier disciplina que aspira a alcanzar el nivel de ciencia debía regirse por el método de las ciencias sociales. ¿Está bien así? ¿Es correcto decirlo así? No, de las ciencias naturales. Con razón, tenía la duda. Y no reduccionismo, el Círculo de Viena, porque el Círculo de Viena dice sosteniendo que la disciplina de las ciencias sociales debía reducirse al método de las ciencias naturales. Claro, eso sí,
En realidad, el Círculo de Viena se reúne para unificar todo un lenguaje y una Sí, metodología de trabajo para investigar en todas las ciencias. Entonces, como en ese momento el auge era de el método científico que aplicaban las ciencias naturales, en ese sí. círculo se decide que ese método, el de las ciencias naturales, debía aplicarse a las ciencias naturales también y a todas las disciplinas que aspiraran a alcanzar el nivel de ciencia. Bien, bien, ya corrijo entonces. Y otra Bueno, consulta, profe, tenía una pregunta más que nada, aclarar si estaba bien. En el punto 3, yo hice la consulta por el foro, pero también agregué otras cositas que quería saber si estaba bien o no, o estaba de más. Yo hablé con nuestro grupo, agregamos sobre la sociología del consumo. Yo ujú. pregunté el tema de, bueno, cómo las personas modifican la compra por las publicidades, por los carteles llamativos, cómo van, no sé, con una lista fija y ya por distintos precios o, no sé, anuncios ya cambian la compra. Y también yo decía que más allá de lo económico, las personas se dejan obviamente guiar porque van a comprar y optan por productos no sanos o de baratos. También la movilidad es una de las, no sé, una de las cosas que ¿Y eso en qué influye también punto lo mucho. ponías? Punto 3, sociología del consumo, relacionado a la nutrición. Ajá. Bueno, un poquito te estás adelantando a lo que es sociología de la alimentación y de la nutrición, donde entra también el consumo. Sí, sí. ¿De qué comisión sos? Grupo jueves, grupo 1. Ajá. Bueno, está la profesora de jueves. ¿Quién es de jueves, Caro? Sí, profe, yo estaba activando el audio. Ah, bueno. Específicamente, ¿a qué se refiere la pregunta? ¿Vos preguntás si está bien lo que pusiste? Claro, quiero saber, yo creo que después de leerlo bien, creo que el tema como de la movilidad y todo eso ya está de más haberlo agregado, el tema de que las personas ya van a elegir dónde comprar según, porque ya no tienen acceso al colectivo, no ¿Y qué tienen acceso a un pregunta vehículo. respondía a eso? El punto 3, Profe, perdón, ¿no, Agustina? sí, sí, La sí. alumna pregunta si es que ella, el ejemplo que puso, entraría dentro de sociología del consumo porque tenían que nombrar algún ejemplo y que tienen que poner la rama de la sociología a la que pertenece. Entonces ella más que nada está preguntando eso, si lo que puso iría como ejemplo y ponerlo como una rama de la sociología como sociología del consumo. ¿Ese de qué trabajo práctico es? Sí, el El número trabajo número 3. 3. Ah, el número 3, bien. El Sí, está último bien, punto, profe. está bien. No, Sí se bueno, le profe. contestó en el foro Sí, sí, es que lo a último que la agregué fue lo alumna. del transporte y no sabía si estaba bien y como ya no tuve acceso y ya no pregunté eso. Perdón, profe. Está bien. Ah, bien, no hay problema. No, bueno, pero está Gracias. bien. ¿Alguien más? Profesora, hola. Sí, Sí, Romina. soy del grupo número 6. A nosotros nos mandaron de que teníamos que ¿De qué reenviar el comisión? trabajo porque no, de los días martes. Ajá. ¿Y qué Y dice? nos decía que teníamos que reenviarlo porque no podía, o sea, no se lo podía abrir, que lo teníamos que mandar en un formato No se Word o abre el PDF. archivo. Y nosotros Hay dos se lo grupos que me reenviamos, mandaron que fue, sí, se lo reenviamos ¿ya lo nuevamente. reenviaron? Sí, pero y le adjuntamos una captura de pantalla que nosotros lo enviamos el día 8 en formato PDF. De Sí, igual no hay manera se lo problema volvíamos a con eso. reenviar. El trabajo está subido, pero yo no sé por qué razón no lo pude abrir con ningún programa. Por eso se los mandé de nuevo, no solamente ustedes, Mm, eran dos grupos sí. a los que no los podía abrir ni Y- siquiera como lectura. Este, sí, de así igual que por forma se lo volvimos a enviar en los dos formatos nuevamente, en bien, PDF y en Word, bueno, pero era para saber, digamos. bien, lo mandaron al archivo Ya de lo volvimos a reenviar al mismo bien. trabajo en PDF y en formato Word. Y Bueno, nosotros tratamos y sí lo pudimos abrir, por eso queríamos saber si se había sí, podido capaz que ver o no. mi computadora no tiene el programa, no sé, pero fueron dos trabajos nada más que no los pude abrir. Y el primero también sí
o sea, y lo mandaron en la misma computadora a mi compañero. Sí, Por eso raro, me teníamos que parecía muy abrirlo. raro porque yo quería abrirlo normalmente con PDF, se tiene que abrir, pero no lo pude abrir, así que digo, bueno, les voy a pedir que lo manden de nuevo. Sí, bueno, ya fue reenviado en Bueno, los sí, dos no, no hay formatos. problema con eso. Ah, bueno, muchas gracias. De nada. Sí, Tenía una consulta. a ver, ¿de qué comisión? ¿Del práctico? No. La comisión de los días jueves. Sí. Bien, yo había cambiado de grupo y ahora en el práctico número 3 tengo otro grupo, ¿Y por qué cambiaste de grupo? porque en el grupo que estaba se me complicaba reunirme con las chicas para hacer el O trabajo sea, práctico. pero seguís en el mismo día. Claro, sí, solo que cambié de grupo, tengo otro grupo. Entonces decidí salir de ese grupo y bueno, Bueno, le quería consultar este, si, si los inconvenientes son mayores, bueno, vamos a aceptarlo, pero normalmente no aceptamos que se cambien de grupo porque se cambia uno y empiezan a sí, cambiarse todos y esto es un trastorno porque después vienen con que la profesora no me puso la nota, que yo estaba en esta comisión, por pasé a la otra, por pasé a la otra, y entonces surgen los problemas cuando hay que otorgarle la regularidad o la promocionalidad, por eso tratamos de que no haya mucho movimiento con los grupos para evitar ese tipo de problemas. Pero bueno, estás ahí, Caro, vos sos de los jueves, Estoy, sí, anotala. sí, estaba esperando que termine, profe, de hablar usted y para Ujú. decirle a la alumna que por favor me avise a qué grupo se cambió su nombre y apellido y que en el próximo práctico resalte con rojo quién es la alumna nueva, digamos, de ese grupo, así yo ya le incorporo en mi planilla. bien, bueno, profe, gracias. 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 Profe, Sí, una consulta. Yo no entendí bien, a nosotros nos corrigieron también el trabajo práctico 2 y nos pusieron que marquemos el conocimiento vulgar en nuestro artículo, digamos, en nuestro informe del conocimiento científico, ujú. pero no tiene conocimiento vulgar, digamos, ese informe. Y pero ustedes deben haber, pues, ¿de qué comisión sos? De la comisión de los martes, el grupo número 3 Bien, sobre las lentejas, la soja para la formación de embutidos. porque en este caso hay grupos que han puesto conocimiento científico o conocimiento vulgar y todos eran conocimiento científico y no remarcaron dentro de ese conocimiento científico la existencia de vulgar porque se mezcla. No todos los artículos tienen solamente una base científica, no, corrijo, mejor dicho, no todos tienen información científica, es decir, hay trabajos, como le dije a tu compañera anterior, hay trabajos científicos que investigan sobre conocimiento vulgar, ¿sí? Entonces, si presentan trabajos científicos, dentro de ese trabajo científico se tiene que diferenciar cuál es el conocimiento científico y cuál es el vulgar, porque si no queda como que todo ese conocimiento es científico. Sí, el trabajo tiene carácter científico, pero ha investigado sobre un tema común de la gente, cómo opina, cómo piensa, qué creencias tiene, que hace referencia al conocimiento vulgar. Es decir, se investigó científicamente los conocimientos vulgares que tiene la gente. Y ahí es donde hay que hacer la diferenciación y resaltar y decir cuándo es vulgar y cuándo es científico. Claro, pero nosotros le buscábamos, digamos, porque era un artículo más de cómo habían hecho, digamos, ellos los embutidos, digamos, no había opiniones de la gente o algún conocimiento vulgar ¿Qué grupo investigado. es? El grupo número 3. Bueno, yo lo voy a anotar y lo voy a revisar de nuevo. A ver, Sí, por favor. Gracias. de Profe, nada. ¿puedo hacer una acotación ahí? Yo también tuve algunos grupos que tenían ese Claro, inconveniente y ellos piensan, o bueno, los alumnos como están aprendiendo piensan que porque está publicado un artículo ya es un conocimiento científico, entonces tienen que, por favor, discriminar cuál es el conocimiento científico y cuál es el vulgar que dice la profe, porque si no es como que ustedes me están poniendo solamente conocimiento científico y el ejemplo del vulgar no está.
Entonces la consigna era marcar conocimiento vulgar y científico para poder diferenciarlo, ¿bien? Así que por favor los alumnos tienen que rehacer, de mi comisión también va la misma acotación. Claro, claro, sí, es un problema común, no piensen de que les pasa solamente a ustedes. Cuando uno empieza en el campo de la investigación, tiene muchas equivocaciones y en este caso por ahí se hace difícil porque uno entra, sobre todo ahora que en Internet abundan la información y investigaciones que se hacen, que algunas no son de carácter científico, ustedes se tienen que fijar, la metodología que utilizaron, de dónde proviene ese tipo de información, porque cualquiera crea una página y pone información, y en ese sentido tenemos que nosotros aprender a diferenciar cuando un trabajo tiene un origen confiable, porque es de carácter científico, porque se utilizó una metodología de carácter científico. Si no, todos los conocimientos califican como científicos por el solo hecho de estar publicados. Y no es así. Hay libros publicados y que no son de carácter científico. Entonces tenemos que aprender a diferenciar eso. Una consulta, hola, profesora. profe. Sí, Pedro. Yo tenía dos preguntas, una relacionada a el autocuestionario, que quería ver si me lo podría fundamentar, porque no lo llegué a interpretar todavía. En la pregunta número 1 mencionaba, dentro de la metodología de las ciencias sociales, se considera la sociedad como, y había varias opciones, y la correcta era un ente independiente de las personas. Y yo lo que había puesto en Pero inicio ¿dentro de era, qué metodología decía? Recuérdame eso. Bien, dice, dentro de la metodología de las ciencias sociales, se considera la sociedad como, y la respuesta correcta era un ente independiente de las personas. Yo había asumido que era dependiente de las personas, no independiente, por el hecho de que el estudio dedicado a las ciencias sociales iba dirigido a la manifestación subjetiva que tenían las personas. No, creo que ahí hay un error, porque dentro de las ciencias sociales, ¿sí? La sociedad, o sea, en principio, cuando se inició la sociología como disciplina, se consideraba a la sociedad como un ente independiente de las personas. Pero a medida que ha ido evolucionando la sociología, entonces sí se ha demostrado que la sociedad no es independiente. Influyen tanto la sociedad sobre los individuos como los individuos sobre la sociedad. Debe haber habido un error al cargar el cuestionario ahí, así que bueno, a eso lo vamos a corregir. Perfecto, gracias. De nada. Y la otra consulta era dirigida al trabajo práctico número 3, en el inciso del punto 1, inciso 2, que básicamente decía, la sociología es una ciencia formal. Y me había basado en la teoría de las clases anteriores, donde diferenciábamos los tipos de ciencias en prácticas y formales. Y la había categorizado por ese lado. Y en la clase anterior me confundía porque decía que la sociología tenía dos objetos de estudio. Tenía el objeto de estudio material y el formal. Entonces no sabía si dirigirme a la clasificación que divide a la ciencia, formal y práctica, de una clase anterior, o dirigida hacia el objeto de estudio, que era material o formal. Claro, no, en ese caso es la primera idea que tenés vos, es de acuerdo a la clasificación de las ciencias formales y fácticas. El tema, cuando yo les dije que la sociología tiene como objeto de estudio algo formal, se refiere específicamente a la metodología que utiliza para estudiar las ciencias naturales y las ciencias formales. También tienen, ¿sí?, un objeto formal, que lo formal se refiere a la metodología que utilizan. Entonces, en las ciencias sociales la metodología será cualitativa y en las ciencias naturales será cuantitativa, pero las dos tienen un objeto formal, es decir, las dos tienen una metodología de estudio de los objetos, los fenómenos a los que se abocan. Muchas gracias, profesora. De nada.
Profe, yo tengo una duda Sí. también con respecto al trabajo 3 del verdadero y falso. Bien. ¿De qué comisión? Comisión de los jueves. Bien. En la consulta traíamos algunas diferencias y decían en el círculo de Vierna aplicaba el método de las ciencias naturales a las ciencias sociales. ¿En ese caso sería verdadero? Sí, es verdadero, porque ese era el objetivo de la gente que se reunió en el Círculo de Viena. Ah, bueno, gracias. Era la... Nada. O sea, Chicos. estaban equivocados porque no se puede aplicar la misma metodología de las ciencias naturales a las ciencias sociales. Pero en ese círculo el objetivo era eso, unificar la metodología para todas las ciencias. Por eso es verdadero, aunque en la realidad hoy se demuestre de que no se puede aplicar la misma metodología. Sí, Caro. No, le quería decir a los chicos que muchas de las preguntas que hicieron ya están respondidas en el foro, así que por favor vuelvan a leer lo que hacen las preguntas sus compañeros, porque ahí pueden sacarse las dudas, obviamente aparte de preguntar acá en este espacio, pero hay dudas que ya preguntaron que están contestadas ahí. Así que como recomendación para que lean por favor el foro. ¿Alguien más quiere preguntar? No, yo me quedo. ¿Una pregunta? Bueno. Profesora, buenos días. Sí, Yo buenos días. le quiero hacer una consulta sobre un inconveniente que tuvo mi grupo con el TP2. Nosotros lo subimos al aula virtual, yo lo subí personalmente y me comuniqué con la profe de la comisión de los viernes porque no nos había hecho la devolución, éramos el único grupo al que no le había hecho la devolución del TP2 y la profesora me dijo que el trabajo práctico nunca le llegó. Ajá. Y ¿Ustedes bueno, yo me comuniqué. ¿Ustedes tienen la captura de pantalla o lo tienen subido? ¿Se fijaron en el aula virtual si está? Porque en el aula virtual sale la fecha y la hora en que subieron el trabajo. Claro, sí. Yo no le saqué captura porque la verdad que no se me ocurrió sacarle captura, pero el trabajo práctico anterior, también lo subí yo, digamos, en representación de mi grupo y no tuve inconveniente. Y después volví a entrar al aula virtual y, o sea, tampoco me sale el trabajo práctico. Bueno, si no está el trabajo práctico es porque no se subió, capaz que no apretaste alguna tecla, porque nosotros no borramos nada de lo que se sube al aula virtual, ni siquiera lo que subimos nosotros. Todo lo que se sube al aula queda, incluso está lo que suben los alumnos de los años anteriores, nada más que nosotros lo tenemos ocultado para que no se entrevere con lo que le subimos a ustedes, que no se confundan. Pero si debe haber ocurrido algo. Profe, Sí, sí, ahí está la profesora de los viernes. Hola, Mariela. ¿Cómo está, profesora? Sí, era lo que yo le comentaba a la alumna, que yo revisé la carpeta, digamos, y no me llegó su trabajo práctico. Me fijé en el 1 y sí, efectivamente el 1 está bien presentado, pero el segundo no me figura, o sea, no llegó. Me fijé si lo subieron otras carpetas y tampoco lo encontré. Así que eso era lo que yo le había respondido. Sí, profe, porque pasa que una compañera lo había subido el trabajo práctico, pero ella se confundió y subió el que todavía no lo habíamos terminado, que nos faltaba, digamos, un ejemplo, y después yo le había pedido a ella que lo borre para que yo lo vuelva a subir, el que estaba corregido. Y yo después, o sea, yo siempre cuando subo el trabajo práctico salgo y vuelvo a entrar y me fijo que esté, digamos, subido el trabajo y me salía como que ya estaba enviado el trabajo. Y como la profesora me dijo que no le salía, yo también por eso volví a entrar al aula virtual y la verdad es que la primera vez que me pasa esto. Con otras materias no me pasó. Yo no sé si fue un problema mío de conectividad, pero es raro porque me salía ya el trabajo práctico subido. Sí, puede ocurrir. Bueno, ¿Profe? Estas cuestiones así particulares, las conversás después con la profesora del práctico para ver de qué manera lo pueden solucionar. Sí, ¿quién hablaba? Sí, yo. Bueno, profesora, muchas gracias. Si lo subió la misma persona, ya no puede contar más de un envío.
entonces tomó el otro, el anterior, pero si lo mandó otro alumno, sí lo tendría que haber tomado si era otra persona del grupo. Claro. Bueno, eso, Mariela, fíjate, revisen bien qué es lo que ha pasado con el tema, así pueden solucionarlo. Sí, profe. Bueno, profesora, muchas gracias. De nada. Bueno, ya tuvimos media hora de consulta, vamos a empezar entonces con la teoría de hoy, y ya saben, muchas de las preguntas que están realizando ahora tal vez ya han sido contestadas en el foro, así que vean de vez en cuando lo que preguntan sus compañeros y lo que le contestan las profesoras, y de esa manera se van a ir sacando las dudas y no van a tener que esperar hasta el otro viernes para preguntarnos en línea. Vamos a empezar con el tema, continuar, mejor dicho, con el tema de la semana pasada. Les pido por favor a todos que apaguen el audio y que apaguen la cámara, y que no solamente apaguen la cámara, sino que minimicen las ventanitas donde sale el rostro de ustedes, porque he estado mirando la clase anterior, mejor dicho, y salen al costado del Power las ventanitas con la cara de algunos, o si no sale la ventana con el nombre. Entonces por ahí se tapa el contenido del PowerPoint, de la proyección, y queda medio improlijo, o tal vez se le pierde alguna información. Entonces les pido que minimicen, apaguen el video y el audio. Cuando quieran preguntar algo lo habilitan al audio, y además minimicen la pantallita, así no salen las ventanitas superpuestas en la proyección del PowerPoint. ¿Sí? Bueno, entonces yo ahora voy a pasar a compartir lo que vamos a ver hoy. ¿Dónde tengo? Acá. A ver, voy a compartir la pantalla para que empecemos entonces con la clase de hoy. Bueno, tenemos acá, bueno, hoy empezamos con la clase número 4, ¿sí? Y vamos a recordar, para continuar en la clase de hoy, que en la clase anterior ya habíamos entrado a ver el tema de la sociología como disciplina de las ciencias sociales y como uno de los ejes centrales de este programa de la asignatura. De hecho, la cátedra se llama Sociología y Antropología Nutricional, y habíamos entrado entonces a ver el concepto de sociología, el objeto de estudio de la sociología, que le explicaba recién a Pedro, que puede ser material o formal, que el material se refiere específicamente al fenómeno que estudia. En este caso, estudia a la sociedad. Y el formal se refiere a la metodología que utiliza, que en este caso es la metodología cualitativa, ¿sí? Vimos también que se puede clasificar en macro o en microsociología, y de acuerdo al área de la vida social en la que se focalice tanto la macro como la microsociología, surgían las ramas de la sociología, y así teníamos sociología de la educación, sociología de la nutrición, sociología de la alimentación, sociología rural, los distintos tipos de sociología. Estas son las ramas que surgen tanto de la macro como de la microsociología. Y bueno, quedamos ahí, y entonces quería decirles más o menos, porque por ahí se preguntan, ¿y qué utilidad tiene la sociología? ¿Para qué nos sirve a nosotros como profesionales nutricionistas la sociología? Y bueno, en principio podemos englobar estos cuatro aportes que nos hace la sociología al campo de la ciencia de la salud. Es el entender primero el funcionamiento de la sociedad. Y digo entender el funcionamiento de la sociedad porque la sociedad no solamente funciona desde lo político, desde lo económico, esos grandes bloques que tenemos dentro de la sociedad, sino que también funciona con pequeños grupos, y dentro de esos grupos, ¿sí?, está incluida la alimentación y la nutrición como un fenómeno social. No solamente es un fenómeno biológico el estado nutricional de las personas, sino también es un fenómeno biopsicosocial. Y por eso decimos que a nosotros nos sirve la sociología para entender el funcionamiento de la sociedad dentro de estos aspectos. Nos permite tener una mayor conciencia de las diferencias culturales, y en este punto podemos decir
que las diferencias culturales también se dan a nivel de la nutrición y de la alimentación, de acuerdo a las condiciones materiales de existencia de las personas, es decir, a los ingresos, a las condiciones del medio ambiente en donde viven, de acuerdo al nivel de educación. Las personas van a tener distintos estados de nutrición. Las condiciones materiales de existencia de las personas se reflejan en el estado de nutrición de las personas. Entonces nosotros, a través de la sociología, tenemos una mayor conciencia de esas diferencias culturales que tenemos en la sociedad. Nos permite también evaluar los resultados de las políticas públicas que aplica el Estado o el gobierno en los distintos sectores. Y sabemos que existen políticas públicas de alimentación y nutrición, y por eso tenemos los bolsones alimentarios, los programas de comedores infantiles, los programas de nutrición, los programas de recuperación nutricional. Entonces, a través de la sociología también podemos ver cuáles son los resultados que esas políticas públicas han obtenido con la aplicación de esos programas, y de esa manera, al conocer los resultados, podemos aportar, ¿sí?, para mejorar esas políticas públicas. Por eso, un cuarto punto, acá dice aportar al diseño de las políticas públicas, porque sociológicamente, a través de los resultados que obtenemos del estudio de las políticas públicas, podemos hacer nuestro aporte o contribución para mejorar esos programas y obtener el éxito y alcanzar el objetivo que nos proponemos, como por ejemplo mejorar el estado nutricional de la población, ¿sí? Estos objetivos o esta utilidad que tiene la sociología para nosotros nos permite hacernos preguntas de diferente tipo, ¿sí? Y entonces así vamos a tener que nos vamos a realizar preguntas de tipo fácticas, comparativas, de desarrollo o preguntas teóricas. Las preguntas fácticas son, por ejemplo, ¿qué está ocurriendo? ¿Sí? Yo, para conocer qué es lo que pasa con el estado de nutrición de una población, tengo que preguntarme qué está ocurriendo con la alimentación de la población. Me puedo hacer preguntas comparativas, puedo decir, en todas partes está pasando lo mismo que pasa ahora con el estado de nutrición de la población. Me puedo hacer preguntas de desarrollo, diciéndome, ¿cómo ocurre? ¿Siempre fue así? ¿De qué manera se presenta este fenómeno o esta problemática de la alimentación? Y también me puedo hacer preguntas teóricas, como por ejemplo, ¿por qué pasa esto? O cuáles son las causas o factores o motivos que desencadenan estos problemas de alimentación. Por eso decimos que esta utilidad que estoy mencionando en este momento arriba, acá, me lleva a que como profesional yo me haga este tipo de preguntas, fácticas, comparativas, de desarrollo y teóricas, ¿sí? Y entonces ahora vamos a ver la sociología, cómo ha ido evolucionando para llegar a hacer este tipo de aporte, es decir, entender el funcionamiento de la sociedad, una mayor conciencia de las diferencias culturales, cómo evaluar los resultados de las políticas y aportar al diseño de esas políticas. Entonces, ¿cómo ha evolucionado la sociología para llegar a esta utilidad que hoy nos está proporcionando? Entonces vamos a ver que la sociología desde siempre existió la curiosidad por comprender el origen o las fuentes de los comportamientos de las personas, ¿sí? Entonces, las formas de conocerlo se dieron a partir de dos situaciones o de dos pensamientos bien diferenciados, ¿sí? o procesos intelectuales bien diferenciados. El primer momento se dio ya pasada la mitad del siglo XVIII, en donde se fundamentaba el funcionamiento de la sociedad solamente en términos religiosos, a través de mitos, supersticiones, creencias, la autoridad religiosa, la tradición, la fe, es decir, que el control de la sociedad, el control social o el control del comportamiento de los integrantes de una sociedad estaba en manos del clero o de los sacerdotes o religiosos. Y aquí ese control se ejercía imprimiendo temor en la población y diciendo que si no se hacía tal cosa,
Dios iba a castigarlos. Si teníamos determinado tipo de desgracia, era porque Dios lo había querido así, y todos los fenómenos de carácter social eran atribuidos a la voluntad de Dios. Y por lo tanto había que respetar aquello que decían los sacerdotes. Entonces, este primer momento de la interpretación de la sociedad se hacía a partir de el punto de vista religioso. Y luego hay una segunda etapa, hacia finales del siglo XVIII, que se fundamenta en el estudio objetivo y sistemático de la sociedad, basado en la razón como único principio de verdad. Es decir, que en este punto ya es clave la evolución de la sociología con la utilización de la ciencia en el estudio de la sociedad. Se empieza a aplicar la metodología científica para entender el funcionamiento de la sociedad. Este último modo de comprender la sociedad, es decir, a partir de la ciencia, surgió dentro de un contexto de grandes cambios, que ustedes los deben haber visto en el colegio, en la secundaria, que fueron propiciados por dos grandes acontecimientos que se originaron en Europa durante el siglo XVIII y el siglo XIX. En el siglo XVIII, en el año 1789, se produce la Revolución Francesa, que marca el triunfo de ideas y valores seculares. ¿Sí? Valores seculares me refiero que son independientes de los religiosos, los valores seculares. Y entonces aquí triunfa valores como la libertad, la igualdad, se trata de eliminar la discriminación y todo tipo de fenómeno de carácter social que sea injusto con los integrantes de la sociedad. Entonces, en este primer momento, en la Revolución Francesa, se produce un auge de estas ideas que tratan de desterrar todos aquellos criterios viejos basados en la religión, en la superstición, en la fe, para entender y regir el funcionamiento de la sociedad. Ese fue el primer momento que se da en el siglo XVIII con el desarrollo de la Revolución Francesa. El orden social entonces tradicional estaba regido por pautas y normas religiosas. Y cuando yo digo que triunfan ideas y valores seculares, hago referencia a todo lo laico, es decir, a lo no confesional. La sociedad se maneja mejor dicho, se desprende de la tutela religiosa, hay una pérdida de la influencia de la religión en el control social, y comienza entonces a hacerse una interpretación de la sociedad a partir de la ciencia. Y en el año 1814, ya en el siglo XIX, se produce la Revolución Industrial. Acuérdense que les acabo de decir que la sociología comienza a desarrollarse a partir de dos grandes fenómenos. Uno era la Revolución Francesa y ahora hablamos de la Revolución Industrial. Esta se produce también en Europa y esta se da porque se inventa por primera vez la locomotora y se descubre la energía a vapor y todas las máquinas que se propulsaban a través de la energía a vapor, y esto da lugar a grandes cambios sociales y económicos. Como consecuencia de la instalación de grandes fábricas, al descubrirse la propulsión de las máquinas a través de la energía de vapor, se instalan grandes industrias, grandes fábricas en los centros urbanos, y la población, que eran los peones que trabajaban antes en el campo, comienzan a migrar hacia la ciudad a buscar trabajo. Y ahí encuentran trabajo, pero las condiciones en las que viven no son óptimas. ¿Por qué? Porque comienzan a aglomerarse en lo que hoy conoceríamos como asentamientos, por ejemplo, en donde la satisfacción de las necesidades básicas es muy baja, y comienzan a tener tipos de problemas de tipo económico, social, sanitario, y todo esto lleva entonces a cambios en la conducta de los integrantes de la sociedad,
tanto desde los dueños de las grandes fábricas como de los peones que estaban trabajando, y comienza a producirse también un cambio en la forma de trabajar, porque ahora surge la división del trabajo, y todo esto trae cambios económicos, sociales, culturales, políticos, y este es entonces uno de los grandes acontecimientos en Europa que ocasiona que las ciencias sociales, sobre todo la sociología, comience a hacerse preguntas acerca del funcionamiento de la sociedad. La demolición o la ruptura de esas formas de vida e interpretación del mundo basadas en la religión o en la tradición, y con el desarrollo de la revolución industrial y la revolución francesa, hubo tanto una obligación a desarrollar nuevas formas de interpretar el mundo social y natural, mediante preguntas como qué es la naturaleza humana, por qué está ocurriendo lo que ocurre en este momento, es decir, en la Revolución Francesa se preguntaban eso, qué es lo que explica la estructura de la sociedad en ese momento, cómo y por qué cambia la sociedad. Es decir, los sociólogos o los pensadores, que todavía no se hablaba de sociología en ese momento, comienzan a hacerse este tipo de preguntas, tratando ya de desvincularse totalmente de todos aquellos criterios religiosos con los que se interpretaba la sociedad. En este periodo entonces surgen una gran cantidad de pensadores que participaron de los orígenes de la sociología, ¿sí? Y ellos hacen sus aportes con respecto a las distintas formas de interpretar que tienen a la sociedad, y así surgen muchos pensadores, y al existir una gran cantidad de aportes por parte de cada uno de ellos, y que muchos de esos aportes eran semejantes, se asimilaban mucho, se trató entonces de hacer una clasificación de las formas de interpretación de la sociedad. Y esa clasificación entonces permitió que se encuadre en cada una de esas formas a un número determinado de pensadores, y que tenían una forma de entender a la sociedad que era más o menos similar. Entonces así tenemos que esas tres grandes formas de interpretar la sociedad, en donde se fueron encajando o insertando los distintos pensadores de acuerdo a la forma de entender la sociedad, son el funcionalismo, la teoría del conflicto y la teoría del interaccionismo simbólico. ¿Sí? Aquí cuando hablamos de funcionalismo, vamos a hacer referencia que es una forma de entender la sociedad que sostiene que ésta es un sistema complejo, cuyas diversas partes funcionan para contribuir al funcionamiento del todo. Ya les voy a explicar esto bien cómo es, pero más o menos les digo que esta teoría entiende que la sociedad funciona como un organismo, que está integrada por diferentes partes que funcionan realizando una actividad específica para darle estabilidad al funcionamiento de esa totalidad. Según este enfoque, la sociología tiene que investigar la relación que existe entre cada uno de los componentes de la sociedad. A ver, vamos a explicar mejor. Esta teoría dice que la sociedad se asemeja al cuerpo humano, ¿sí? Y acá tenemos entonces el cuerpo humano con los distintos órganos y sistemas. Acá tenemos el sistema nervioso, central y periférico, el sistema cardiocirculatorio, el sistema óseo, el sistema muscular, acá tenemos el sistema digestivo, el sistema renal, el sistema respiratorio y los sistemas reproductivos del hombre y de la mujer. Entonces, esta teoría entiende que el cuerpo humano está constituido por distintas partes, distintos órganos y distintos sistemas. Acá, por ejemplo, tendríamos como órgano el corazón, y que constituye un sistema junto con las arterias, las venas y los capilares, ¿sí? Y cada uno tiene así un órgano y una función. Esa función sola, o sea, si solamente funciona el sistema cardiocirculatorio,
¿Qué pasa con el resto? El organismo no tiene estabilidad, no tiene un funcionamiento como totalidad, porque capaz que tiene muerte cerebral, no se puede movilizar a través de los músculos y los huesos, no funciona el aparato digestivo, es decir, cada uno de estos órganos y sistemas tienen que cumplir con una función específica que contribuye a la función de la totalidad de ese cuerpo para que ese cuerpo pueda funcionar, pueda correr, pueda caminar, pueda pensar, pueda ver, pueda oler, pueda escuchar, pueda tener tacto, es decir, que cada uno de estos sistemas, de estos que vemos acá, cuando funciona bien, permite el funcionamiento de la totalidad del organismo. Por eso decimos que esta teoría dice que la sociedad se asemeja a un organismo de la misma manera. Tenemos distintas partes dentro de la sociedad, ¿sí? Y esas partes tienen que cumplir una función específica. Acá tenemos, por ejemplo, la sociedad tiene partes que está constituida por la institución, que es la escuela, la familia, la política, la religión, la salud, ¿sí? Tenemos múltiples partes dentro de la sociedad que cumplen una función. Y esta teoría dice que la sociedad funciona de la misma manera que un organismo, porque está constituida por distintas partes que al ejecutar su función contribuyen al funcionamiento de la sociedad. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces así podemos analizar las diferentes instituciones o grupos de una sociedad, mostrando cómo se relacionan entre ellas y cómo contribuyen al funcionamiento del todo. Esta perspectiva recalca la importancia del consenso moral para mantener el orden y la estabilidad, es decir, que le atribuye mucha importancia a lo moral, al consenso moral, entendido la moral como un conjunto de normas, valores y creencias que sirven de modelo de lo que está bien. Entonces, esta teoría recalca la importancia de lo moral para mantener el orden, es decir, que para que la sociedad funcione en su totalidad de manera ordenada, es necesario que exista un consenso moral, es decir, que entre todos exista una misma manera de entender el funcionamiento de la sociedad y de lo que está bien y de lo que está mal. El consenso moral se da cuando la mayoría comparte entonces los mismos valores. Hay una crítica a esta teoría porque destaca en exceso los factores del orden, de la moral, de la cohesión. Es decir, que destaca mucho el bienestar de todos los que constituyen la sociedad, combate la exclusión, no tiene en cuenta la marginación, y promueve la confianza y la unidad de todos, ¿sí? Y minimiza muchas cosas que en realidad son problemáticas dentro de la sociedad. Y entonces así se llegó a la teoría del conflicto. Entonces recordemos que la teoría funcionalista interpreta la sociedad como un organismo que está constituido por distintas partes, que cada uno tiene que cumplir una función para contribuir al funcionamiento de la totalidad de la sociedad, y que para que esto ocurra tiene que haber un consenso moral en donde todos compartan los mismos valores, ¿sí? Y entonces, en oposición a esta teoría, surge la teoría del conflicto, ¿sí? Tenemos pensadores que hablan de que la sociedad se asemeja mucho a un gran cuerpo que tiene contradicciones y conflictos. Estos, los teóricos del conflicto, destacan la importancia de las estructuras dentro de la sociedad y hacen hincapié en las divisiones dentro de la sociedad. Sostienen que la sociedad se compone de grupos diferentes que persiguen sus propios intereses, y eso implica la constante posibilidad de conflicto y que unos grupos se beneficien más que otros. Los teóricos del conflicto prefieren comprender cómo se establecen y perpetúan las relaciones de control dentro de la sociedad, examinando las tensiones sociales que se registran entre los grupos dominantes, las tensiones que se registran
entre los grupos dominantes y los desfavorecidos, entre los que tienen la autoridad y los que no la tienen, y entre los gobernantes y los no gobernados. Y, y justamente esta teoría tiene mucha razón, porque la sociedad no es algo que funcione de manera armónica, como si fuera algo idílico que nunca tiene problemas, que todos tienen el mismo interés, los mismos objetivos y todos tienen la misma forma de pensar en cuanto al comportamiento o lo que está bien o lo que está mal. Y si no, acá tenemos, por ejemplo, algunas proyecciones que les preparé para que vean. Acá tenemos los momentos de saqueos que se dieron en la Argentina, cuando hubo grandes problemas económicos. Tuvimos también, tenemos acá en contradicción a esto, los grandes banquetes que realizan los grupos de poder o los que tienen mayores ingresos. En contraposición también tenemos aquellos productores que entran en conflicto con el poder o con el gobierno o con el Estado, y por ejemplo, acá tenemos un camión de un tambo que tira la leche al campo porque no consigue concretar sus intereses como productores, a la vez que tenemos otros que tiran la verdura o las frutas al campo también como una manera de protestar. Y paradójicamente tenemos niños en nuestras saltas, sobre todo, que sufren desnutrición y que no son tenidos en cuenta. Y fíjense si no será contradictorio y problemático una sociedad que tenemos estos niños que mueren, sobre todo en nuestra provincia, de desnutrición, cuando existen en otros momentos productores que tiran los alimentos al campo porque no consiguen concretar sus intereses. Por otro lado, tenemos aquellos que defienden la vida y los que no y los que están a favor del aborto, y díganme si no hay entonces conflictos y divisiones dentro de la sociedad. Por otro lado, tenemos aquellos, por ejemplo, que están a favor de la cuarentena, y los que no están a favor de la cuarentena, y porque todos interpretamos de una manera diferente las cosas o los fenómenos. Tenemos aquellos, por ejemplo, que se contradicen. Por un lado, tenemos aquellos que piden justicia, que la policía actúe, que no permita que existan más personas que actúen de manera violenta, que matan, que producen actos de delincuencia, que reclaman a la policía que cumpla su función. Y por otro lado tenemos aquellos que reclaman de que la policía actúa en demasía, como por ejemplo aquellos que dicen que es un gatillo fácil y que disparan a la primera. Y entonces díganme si no tiene razón esta teoría, que la sociedad es el conjunto de contradicciones y conflictos que se dan. Bueno, hasta aquí vamos claro con las dos teorías. La primera, que la sociedad funciona bien, que hay un consenso social, que es la teoría del funcionalismo. Por otro lado, tenemos la teoría del conflicto, que hace hincapié en las divisiones, en las contradicciones, en las desigualdades, en la concentración del poder a distinto nivel o grado dentro de la sociedad. Esta sería la teoría del conflicto. Y por otro lado, tenemos la teoría del interaccionismo simbólico, y que es una teoría perteneciente a la microsociología, que se ocupa de la conducta del individuo más que de los grandes grupos, ¿sí? Es decir, que está condicionada por las interacciones sociales próximas. No son los macrofenómenos los que determinan las conductas de las personas, sino el entorno comunitario, algo más pequeño, algo más micro, cara a cara. Es en base a las relaciones a escala reducida que definen y modifican las normas, los roles o las creencias. Aquí la premisa básica desde esta teoría es que se parte para entender el concepto de interaccionismo simbólico de la teoría del acto social. El acto social entendido como un entramado de estímulos, estímulo-respuesta, es decir, es como un binomio, estímulo-respuesta, entre dos o más personas, los cuales otorgan un significado concreto a esos estímulos, que emiten y reciben respuestas de forma recíproca de otra persona. Estos actos constituyen estímulos que hace que las personas
respondan de alguna manera, y no todos responden de la misma manera, porque todos tenemos significados diferentes acerca de algo, ¿sí? Las personas atribuimos significados a las propias acciones sociales, y de ahí que las personas acabemos teniendo una comunicación simbólica, tanto verbal como gestual. La teoría de la acción social presta una mayor atención a la acción y a la interacción de los miembros de la sociedad, ¿sí? Aquí se considera que el papel de la sociología es captar el significado de la acción y la interacción social, y no de explicar qué fuerzas externas al individuo hacen que éste actúe como lo hace. Lo de la acción social se centra en los comportamientos de las personas individuales o en cómo se relacionan estos entre sí con la sociedad, y esa relación está determinada, el tipo de relación está determinada por el significado que le dan a algo. Y por eso es que surge el interaccionismo simbólico, que surge de la preocupación por el lenguaje y el significado. Además del símbolo, es necesario la complicidad en las interacciones para comunicarlo. Es decir, las personas, además de conocer algo, y para transmitirlo, el resto tiene que conocer el significado que se le está dando en determinado contexto a ese algo. Subraya el papel que tiene la interacción en la creación de la sociedad y sus instituciones a través del significado. Entonces tenemos acá, les he puesto algunas proyecciones en donde las personas actúan de acuerdo al significado que le dan a los fenómenos. Y acá tenemos, por ejemplo, la fiesta o un ritual que se le hace a la Pachamama, y detrás de ese ritual hay todo un significado, es decir, las personas no actúan porque sí nomás, o porque la sociedad desde afuera les está imponiendo que deben actuar así. No, las personas entienden de una determinada manera un fenómeno, le atribuyen un significado, y la forma de actuar tiene entonces un sentido, y es por eso que actúan de estas maneras, haciendo estos rituales. Por ejemplo, algo más moderno es, pero que es histórico, el de consumir las 12 uvas cuando dan las 12 de la noche a fin de año y entramos al año nuevo. El consumir esas 12 unidades de uva tiene un significado. Entonces las personas actúan de esta manera, consumiendo esa fruta. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay un sentido, hay un significado. De la misma manera, por ejemplo, algo más común en los casamientos, cuando la novia tira el ramo y el resto de las mujeres que no tienen pareja se matan por recibir el ramo, eso tiene un significado. ¿Por qué quieren recibir ese ramo? ¿Por qué actúan de esa manera peleándose para conseguir el ramo? Y es porque tiene un significado, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿O no estamos? Sí, profe. ¿No hay preguntas? También, por ejemplo, el hecho de ser el abanderado y pasar a izar la bandera. También tiene un significado. Que ese niño esté izando la bandera tiene mucha información por detrás. Detrás del niño hay todo un rendimiento académico, toda una interpretación de la bandera, qué es lo que significa la bandera, por qué es un honor pasar a izar la bandera, un hecho de identidad social, de pertenencia a determinada sociedad. Es decir, todas las actuaciones que tenemos es porque hay algo que significa para nosotros, algo que es importante, algo que le damos valor, y por eso actuamos de determinada manera. Vamos a pasar entonces ahora a ver, para interpretar la sociedad de estas diferentes maneras. Perdón, me levanté a abrirle la puerta a mi gato que estaba llorando. Para interpretar la sociedad a partir de estas tres formas básicas, primeramente se llegó a un acuerdo, ¿sí?, de cómo iba a ser el lenguaje mediante el cual vamos a entenderlos desde el punto de vista científico para estudiar la sociedad.
Es decir, para estudiar y comprender el funcionamiento de la sociedad, fue necesario, como toda disciplina científica, la aparición de los criterios de cientificidad, y en el caso puntual del tema de hoy que nos toca, podemos ver cómo se aplicaron esos criterios en el aspecto de lo unificado y lo comunicable de las proposiciones o del lenguaje. Es decir, unificado en donde las proposiciones deben pertenecer al lenguaje considerado pertinente por la comunidad científica, y comunicable porque el lenguaje debe ser preciso, eliminando la vaguedad o la ambigüedad de las palabras. Teniendo en cuenta todo esto, entonces, es que vamos a precisar los conceptos o las proposiciones constantes en toda sociedad. De hecho, son llamados principios sociológicos como elementos constantes y universales, que también les dije en otras oportunidades que se llaman conceptos sociológicos, es decir, que cuando vean principios o constantes sociológicas o conceptos sociológicos, estamos hablando de lo mismo. Ellos se encuentran en todas partes en donde viva el hombre una vida organizada. Y así tenemos, por ejemplo, conceptos o constantes sociológicas como el término persona social, socialización, pauta social, norma social, valor social, rol social, estatus social, grupo social, institución social y representaciones sociales. ¿Sí? Todos estos, ¿sí?, son situaciones, tanto las personas sociales como el proceso de socialización, las pautas, las normas, los valores, los roles, el estatus, los grupos, las instituciones y las representaciones, se encuentran presentes en todas las sociedades, en todos los grupos sociales, y significan lo mismo. Por eso decimos que aplicamos los criterios de el conocimiento científico de unificación y comunicación del lenguaje, porque se tiene que entender de la misma manera para todos los sociólogos, ¿sí?, qué se quiere decir cuando se habla de persona social, a qué se alude cuando hablamos de socialización, a qué se alude cuando hablamos de pauta, de norma, de valor, y así para todos. Entonces hubo una unificación del lenguaje y se definió precisamente qué es lo que significa cada uno de ellos para evitar la ambigüedad del lenguaje. Las múltiples variaciones de las constantes sociológicas en los diferentes lugares nos muestran que la sociedad es extremadamente compleja. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo esto está presente en la sociedad, en todas las sociedades, pero se manifiestan de diferente manera. Entonces, las distintas formas en las que se manifiestan, ¿sí?, nos hace ver que las sociedades son extremadamente complejas. Cada uno de estos conceptos sociológicos existen en todas las sociedades, aunque sus expresiones difieran de una sociedad a otra. ¿Estamos hasta ahí? ¿No hay preguntas? Porque vamos a pasar entonces a conceptualizar cada uno de estos términos, para que cuando nosotros trabajemos en una comunidad y hablemos de socialización, sepamos a qué nos referimos. Cuando hablamos cuál es el rol social que desempeña una persona, debemos saber a qué se está refiriendo. Cuando hablamos de rol, cuando hablamos de estatus, de grupo. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Profesora. Bueno. Sí, profe. Bien, vamos a empezar con el primero entonces. Persona social, ¿sí? ¿Por qué decimos persona social? Porque el hombre, además de su carácter biológico, ¿sí?, tiene un aspecto psicosocial. Entonces, interesa resaltar el concepto de persona social porque el estudio de la sociedad se aborda desde la relación que se desarrolla entre los hombres y las mujeres, es decir, desde la interacción social. El hombre no solamente tiene necesidades biológicas, sino que también tiene necesidades sociales. El término social deriva del latín socius y significa compañero o asociado. En este sentido, el hombre es definido como un socius
por el hecho de tener la tendencia innata a asociarse con otras personas, y también no solamente tiene la tendencia innata, sino que tiene la necesidad de relacionarse con otras personas. Por ejemplo, el hombre cuando nace tiene la necesidad de relacionarse con su madre para que le dé de mamar, para que le dé de comer, y además tiene la necesidad de relacionarse afectivamente con su madre, no solamente para comer, sino también, o sea, para satisfacer una necesidad biológica, sino también para satisfacer una necesidad afectiva. Y así tenemos que la persona social es aquella que vive en interacción con otras personas y desarrolla la potencialidad de ser un socio, es decir, asociarse a alguien, interactuar con alguien, aprendiendo a obrar como tal a través del proceso de socialización o a través de las relaciones interpersonales, ¿sí? La interacción social es la palabra clave acá, es la relación interpersonal de carácter formal o informal, entendida como una secuencia de relaciones estímulo-respuesta, como le dije anteriormente, es el vínculo que se establece entre dos o más personas y que es fundamental para el grupo social, de forma que sin él, sin el grupo, la sociedad no funciona. Incluye el acto y la respuesta, ¿sí? Es decir, que para que una persona sea social es necesario que interactúe, y la interacción implica un estímulo por parte de una persona, es decir, mandar un mensaje, realizar una acción, y a su vez, esa acción debe influir en otra persona o en otras personas que van a dar una respuesta. Este es entonces el proceso de interacción. Y así tenemos entonces diferentes tipos de interacción. Tenemos la interacción persona a persona, que es aquella en donde hay una influencia mutua, en donde uno produce un efecto sobre otra persona y ésta le responde. Hay una influencia mutua, de uno hacia otro y de ese otro hacia esa persona. Después tenemos de persona a grupo. Esta relación persona-grupo es el individuo recibe la influencia del grupo. Y así tenemos entonces que podemos nosotros pertenecer a determinado grupo dentro de la sociedad y ese grupo está influyendo sobre mi comportamiento. El individuo recibe la influencia del grupo. Después tenemos la relación líder-grupo, en donde aquí es al revés. El líder es el que influye en el grupo y el que lo orienta en la forma en que se debe actuar. Y por último tenemos las interacciones o relaciones de grupo-grupo, en donde hay siempre relaciones conflictivas, habitualmente motivadas por la competencia entre grupos, ¿sí? Y esto a su vez nos da la pauta de que existen categorías de interacción social. Según el objetivo de esas interacciones, tenemos distintos tipos de categorías. Tenemos las de intercambio, las de competencia, las de cooperación y las de conflicto. La de intercambio es el tipo más básico de interacción e incluye recompensas, ¿sí? Yo te doy algo y vos me das algo, ¿sí? Y que puede ser de carácter económico, material, espiritual o social. Después tenemos la de competencia, ¿sí? Que es un proceso mediante el cual dos o más personas o grupos intentan alcanzar un objetivo que solo puede llegar a uno de esos grupos. Es decir, no lo consiguen los dos, por eso hay competencia. ¿Por qué? Porque el objetivo o la recompensa solamente puede ser posible para uno. Entonces se establece una interacción de tipo competitiva. Y después tenemos la de cooperación, es aquella en la que las personas trabajan juntas para lograr objetivos compartidos, es decir, tienen el mismo objetivo, al concretar ese objetivo se benefician las dos partes y por lo tanto van a realizar acciones de tipo cooperativo. Y después tenemos las de conflicto, que es el proceso por el cual las personas se enfrentan física o socialmente para alcanzar un objetivo o un objeto de tipo económico, material, social, espiritual. Es decir,
al haber diferencia de intereses, se establecen relaciones o interacciones conflictivas. Estos serían los tipos entonces de interacción social que tenemos dentro de la sociedad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay preguntas? Estos serían entonces lo que es la persona social y la conceptualización de la interacción social. Bueno, si no hay preguntas, vamos a pasar entonces al segundo concepto sociológico, que es el de socialización. La socialización es entendida como un proceso de influjo mutuo entre una persona y sus semejantes que resulta de la aceptación de las pautas y normas de comportamiento social y de adaptarse a ellas. Es decir, que no solamente las reconoce, sino que también las debe aceptar y se debe adaptar a esas pautas y normas de comportamiento. Es decir, que es un proceso a través del cual el hombre aprende desde su nacimiento a ser parte de una red de interrelaciones objetivas y subjetivas de su sociedad. Y vamos a ver entonces acá que tiene una red de relaciones objetivas y una red de relaciones subjetivas. ¿Por qué? ¿Por qué objetiva? Porque a partir del influjo o de la influencia que la sociedad ejerce en el individuo, le permite, le transmite su cultura de generación en generación. El individuo se adapta a esas formas aceptadas y probadas de la vida social y organizada y enseña las funciones que deben desempeñar, es decir, objetiva porque desde la sociedad se le impone a través de la transmisión de generación en generación la cultura, ¿sí? El individuo se debe adaptar, debe aceptar las normas y pautas que le vienen desde afuera y a su vez le enseña las funciones o los roles que deben desempeñar. Eso sería desde el punto de vista objetivo. Y por otro lado decimos que es una red de relaciones subjetivas. ¿Por qué? Porque de forma paralela o simultánea se desarrolla en las personas un proceso a través del cual procesan y reelaboran la información que le impone la sociedad para adaptarse a la gente que los rodea. Se pone de manifiesto a partir de la respuesta o de la reacción de la persona a la sociedad. Todo este proceso de reelaboración influye fuertemente y sin cesar en las formas de pensar y de comportamiento que adoptan las personas. Lo cierto es que el hombre, entonces, es producto y productor de la sociedad. Por eso decimos objetiva y subjetiva, una red de relaciones objetivas y subjetivas, ¿sí? Ambas se dan de manera simultánea y constituyen lo que es el proceso de socialización. ¿Por qué decimos que el hombre es producto y productor? Porque por un lado, ¿sí?, la sociedad nos educa, pongámosles así, nos imparte las normas, las pautas de comportamiento y los roles o las funciones que debemos desempeñar dentro de la sociedad. Pero por otro lado, ¿sí?, como somos seres pensantes, con capacidad de discernir y de decidir, podemos modificar nuestro propio entorno. Entonces aquí entra lo subjetivo, que todo aquello que la sociedad nos ha imprimido a través del proceso de socialización, nosotros los procesamos mentalmente y elaboramos una respuesta, pero no siempre son de la misma manera esas respuestas. Por eso decimos que es una manera objetiva y subjetiva de relacionarse dentro de la sociedad, y que constituyen una red en donde funcionan ambos aspectos, lo objetivo y lo subjetivo. Un ejemplo de esto sería que nosotros cuando somos pequeños todavía y estamos siendo educados por nuestros padres, por nuestra familia, ellos nos dicen cuáles son las formas en que debemos comportarnos. Y nosotros recibimos toda esa información, la analizamos, la procesamos, pero cuando salimos a la calle,
¿sí? Nos comportamos de acuerdo a lo que nosotros hemos procesado. Es decir, pensamos, sí, es bueno, no es bueno, me parece que debería ser de esta manera, de otra manera. Entonces la forma de actuar nuestra también modifica la estructura de la sociedad. Y por eso decimos que el hombre es producto y productor de la sociedad en la que le tocó vivir. Por otro lado, existen dos tipos de socialización. Es decir, decimos que la socialización es este proceso a través del cual, ¿sí?, una persona le transmite a sus semejantes un conjunto de información, ¿sí? Y esas personas que transmiten lo hacen de distinta manera en dos momentos, ¿sí? Hay una socialización primaria y una socialización secundaria. Pero para poder definir lo que es socialización primaria y socialización secundaria, debemos decir primero que existen agentes de socialización que llevan a cabo ese proceso de socialización primaria y secundaria. Los agentes de socialización son el conjunto de personas, ¿sí?, o los instrumentos que utilizan las personas para que puedan transmitir pautas, normas y valores sociales, ¿sí? Entonces, los agentes de socialización son muchos, son la familia, el grupo de pares, la escuela, los medios de comunicación, el conjunto de deporte, arte y religión. La familia, por ejemplo, acompaña durante todo el periodo de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, transmitiendo conocimientos y formas o pautas de comportamiento desde que somos niños hasta que somos grandes. Aún cuando somos grandes, nuestros padres nos están todo el tiempo recalcando qué es lo que está bien o qué es lo que está mal, o cómo debemos proceder, ¿sí? Y el grupo de pares son los amigos o iguales con quien se comparte cotidianamente distintas formas de pensar y de comportamiento. La escuela, acá tenemos el grupo de pares también, y después tenemos la escuela, acá está el G400 de la universidad, por ejemplo, la escuela, la secundaria o la universidad, en donde también esta actúa como agente socializador. Les presento al G400, que es el anfiteatro más grande que tiene la universidad, y que bueno, lo van a conocer cuando volvamos a la presencialidad. Lamentablemente, si no estuviéramos atravesando esta cuarentena, en este momento nosotros estaríamos reunidos a esta hora en este anfiteatro, y yo sería la que está parada ahí dándoles clases. Pero bueno, también entonces la escuela, la secundaria o la universidad actúan como agentes socializantes y afectan todos los aspectos susceptibles de ser socializados en una persona. Es decir, no solamente se imparten conocimientos, sino que también conocimientos acerca de la materia que están estudiando, sino también acerca de las formas de comportarse, de dirigirse, de organizarse. También tenemos otros agentes socializadores que se denominan los medios de comunicación de masas, que pueden ser electrónicos e informáticos, sobre todo en nuestra época, que transmiten conocimiento y a la vez que refuerzan valores y normas de acción social. Algunos medios de comunicación masivos pueden transmitir una forma de reforzar algunos valores, y otros medios, como Internet, por ejemplo, hemos visto que en algunas ocasiones desvalorizan algunas formas de comportamiento. Entonces, aquí sucede como cuando hablábamos del conocimiento vulgar o conocimiento científico. Tenemos que aprender a analizar, a discernir y a diferenciar cuando algo está bien y cuando algo está mal, ya que por las redes sociales se transmite mucho conocimiento, y muchas veces ese conocimiento es óptimo y otras veces no. El deporte también es un medio que actúa como agente socializador. El deporte socializa desarrollando la competitividad, el espíritu de sacrificio, la voluntad, la habilidad para organizar y coordinar grupos humanos, el desarrollo saludable del cuerpo y la mente. El arte también, acá les presento un cuadro que hice yo,
eso que ven aquí abajo es mi firma. El arte, tenemos las galerías de arte, ¿sí? La danza también es un arte, y el arte desarrolla la creatividad, la percepción y el conocimiento del mundo interior y exterior de las personas y la expresividad ante los demás, es decir, nos permite expresarnos ante los demás después de haber descubierto todo aquello que tenemos interiormente, tanto afectiva como psicológicamente, como personas, ¿sí? Y después tenemos también que el deporte y el arte desarrollan esa creatividad, las relaciones personales, la interacción y las características de la personalidad que les servirán en cualquier actividad que desempeñe en su vida. ¿Esto qué quiere decir? Que a través del deporte y del arte nosotros vamos a aprender a organizarnos, a trabajar en grupo, a tener espíritu de sacrificio, de competencia, de habilidades, de destreza, y eso no solamente lo vamos a aprender a aplicar en ese deporte o en ese arte que estamos ejecutando, desarrollando, sino que esa habilidad después se traslada a todos los ámbitos de la vida, ya sea que se desempeñe como profesional, como mecánico de autos, como carpintero, como carnicero, como enfermero, como ama de casa, como no sé, cualquier otro oficio, electricista, como personal de limpieza, lo que sea, esas habilidades que me permiten desarrollar tanto el deporte como el arte, después las puedo trasladar y aplicar a cualquier ámbito en el que me desempeñe laboralmente como persona. Y la religión, siempre que no sea sectarista y fundamentalista o aislacionista, desarrolla valores ante la vida, aptitudes de convivencia, caridad o solidaridad, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Estos serían los agentes socializadores. Entonces tenemos los agentes socializadores primarios y secundarios, ¿sí? Y ya vamos a ver cuándo actúan los primarios y cuándo los secundarios. Pero habíamos dicho que para que se produzca la socialización teníamos distintos agentes socializantes, que son los que acabamos de ver. Y esos agentes socializantes actúan en una primera etapa que se denomina socialización primaria y en una segunda denominada socialización secundaria, ¿sí? En este tipo de socialización hay diferencias fundamentales. La socialización primaria está influida por la familia y el grupo de pares, y esta primaria transmite contenidos cognitivos que varían de una sociedad a otra, pero fundamentalmente comprende el aprendizaje del lenguaje y diversos esquemas de pensamientos, motivaciones o interpretaciones de la realidad. Es decir, esa forma de pensar, de interpretar, de amar, de actuar, es transmitida de la familia, de los padres y de la familia extendida también, y nosotros vamos a pensar en esta primera etapa de socialización de la misma manera en que nos transmiten nuestros agentes socializantes primarios. Este aprendizaje se da en condiciones peculiares que lo diferencian del resto de los aprendizajes posteriores. Y estas condiciones se definen básicamente por estos dos aspectos, ¿sí? Se definen básicamente por la presencia de un alto componente emocional o afectivo, que otorga a estos aprendizajes una sólida firmeza en la estructura personal del individuo. La presencia de este factor, ¿sí?, de lo emocional o de lo afectivo, determina que la modificación posterior de lo aprendido resulte muy difícil de obtener. Es decir, todo aquello que se aprende en el seno de la familia es muy sólido, constituye a conformar una personalidad muy sólida en nosotros, ¿sí?, de acuerdo a las características de esos filtros que vamos a ver después, y va a ser muy difícil de cambiar si los filtros fueron fuertes, ¿sí?
La socialización primaria permite al niño internalizar el mundo de los otros, pero ese mundo no constituye una opción entre varias, es lo que les decía recién, sino que se presenta como el único que existe y puede concebirse. Por eso, todo lo que se transmite en la socialización primaria, ¿sí?, tanto emocional como el resto de los aprendizajes que están influenciados por lo emocional, hace que nosotros pensemos de la misma manera y es la única posibilidad que tenemos, porque nacimos en el seno de esta familia y es ella la que nos va a transmitir las formas de comportamiento que se consideran adecuadas o aceptables para ellos, y es la única opción, porque nacemos en el seno de una familia, y a menos que nos den en adopción o nos abandonen y vamos a parar a otra familia, es esa la única familia la que nos va a socializar, que se constituye en el único mundo posible que podemos internalizar, porque no hay otro, ¿sí? Es el momento en que nos toca desarrollarnos dentro de una determinada familia. Pero, dentro de ese único mundo posible, existe algo muy importante que se denominan los filtros de la socialización. Y este filtro está determinado por el lugar que ocupan la familia o los adultos que nos educan en la estructura social, ¿sí? Los padres y demás familiares. Dentro de la estructura social, o sea, que tenemos familias que están dentro de una posición económica alta, dentro de un grupo social de alto nivel de instrucción o bajo nivel de instrucción, es decir, que esa socialización está influenciada por esa estructura o la posición que ocupan los padres dentro de la estructura. Entonces, de acuerdo a la posición dentro de la estructura, va a ser la información que nos van a transmitir para que aprendamos y nos adaptemos a la sociedad. El primer factor sería entonces la estructura social en la que se ubican los padres y la familia. El segundo filtro sería la idiosincrasia personal de los agentes socializadores, es decir, de los padres y la familia. ¿A qué me refiero cuando digo la idiosincrasia personal de los agentes? Al temperamento de los padres, al carácter, al modo propio y peculiar de ser de cada persona. Así, por ejemplo, un niño de clase baja no solo absorbe el mundo desde la perspectiva de la clase baja, sino que también lo hace con la coloración idiosincrática que le han dado sus padres. Es decir, si el padre le enseña que no tiene que discutir, que tiene que aceptar lo que les dicen los otros, que tiene que agachar la cabeza, que tiene que ser sumiso, entonces el niño va a aprender todo eso y va a actuar como tal. En cambio, si se le enseña todo lo contrario, el niño va a ser una persona que se sabe defender ante la vida y que impone o trata de imponer o de socializar con el resto de las personas sus ideas. ¿Estamos hasta ahí? Se entiende que existen dos filtros importantes en la socialización primaria, y que uno es la posición dentro de la estructura social de los padres o de la familia, y la otra, la idiosincrasia de los agentes socializadores, es decir, de los padres o de la familia, y que está relacionado con el carácter, el temperamento, y la forma peculiar de pensar, de actuar, de proceder de los padres. Entonces uno absorbe todo eso y actúa igual que el conjunto de la familia. ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas? ¿No tenemos preguntas? Bueno, vamos a pasar entonces a la socialización secundaria. La socialización secundaria, a diferencia de la primaria, en ella los aprendizajes no implican necesariamente una carga emocional afectiva intensa como ocurre en la socialización primaria, esa carga afectiva que nos dan los padres. Bueno, eso en términos generales, porque siempre hay una excepción y vemos que hay niños que son abandonados o maltratados por sus padres o su familia. Pero en términos generales, la socialización secundaria se caracteriza porque no existe este elemento emotivo o emocional
que dan los padres. ¿Por qué? Porque no están presentes. Ya tenemos otros agentes socializadores que influyen y nos están transmitiendo información para que la asimilemos y nos comportemos de determinada manera. Pero sí se caracteriza porque existen dos elementos importantes y que son un alto grado de anonimato y de intercambiabilidad. Estos dos son los elementos que diferencian a la socialización secundaria de la primaria. Acuérdense que la primaria se caracteriza por la presencia de un componente emocional afectivo y por la presencia de filtros. Y la socialización secundaria se caracteriza por un alto grado de anonimato y de intercambiabilidad. ¿A qué nos referimos entonces cuando hablamos de alto grado de anonimato e intercambiabilidad? Y tenemos, por ejemplo, que en este momento yo les estoy transmitiendo mucha información. Les estoy dando un ejemplo. La profesora de Sociología, Antropología Nutricional les está transmitiendo conocimientos relacionados con la sociología, con los conceptos sociológicos o principios sociológicos universales de la sociología. ¿Y ustedes qué saben de mí? Ustedes no saben prácticamente nada, solamente saben que soy la profesora de la asignatura, que estoy a cargo del desarrollo de la asignatura, que ya soy una persona adulta, no saben si estoy casada, divorciada, si tengo hijos, si me gustan los animales, si tengo otro título aparte de ser nutricionista, o capaz que no saben si soy nutricionista o no, capaz que piensan que tengo otro título. A eso se refiere el alto grado de anonimato, que los agentes socializadores de la socialización secundaria son prácticamente anónimos en el sentido de que desconocemos todas las características de la personalidad y de la formación, ¿sí?, de esos agentes. Y cuando hablo de un alto grado de intercambiabilidad, me refiero a que si a mí me pasa algo, fácilmente van a llamar a concurso nuevamente a la asignatura, se van a presentar otras personas, va a ganar el concurso de la cátedra para ser el responsable, el profesor adjunto de la cátedra, y inmediatamente me reemplazan. Por eso decimos alto grado de intercambiabilidad, porque me pueden cambiar si ocurre algo. O si a mí mañana, por ejemplo, o mejor dicho, el próximo viernes, me ocurriera algo que yo no pudiera estar dando la teoría, le pido, por ejemplo, a alguno de mis jefes de trabajo prácticos que dé la clase. Entonces, fácilmente se cambia mi persona por la de otra para que ejecute la acción que debo ejecutar. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos bien o no? Sí. Bien. Bueno, sigamos entonces. ¿Cuáles son entonces, en términos generales, las funciones de la socialización? Por un lado, es el ajuste al orden social, la reproducción de la sociedad, transmitir y compartir la cultura y la integración social. Cuando decimos ajuste al orden social, es que la socialización intenta lograr que los individuos, ¿sí?, acepten el orden social existente dentro de la sociedad para evitar disturbios, ¿sí? Es una manera de ejercer un control social para que la sociedad no sea de una manera exagerada, conflictiva, ¿sí? Entonces, que cada uno sepa cómo debe desempeñarse, por ejemplo, cuando va a la universidad, cómo tiene que actuar dentro de la universidad, cuando uno va a tomar un colectivo, tiene que saber que tiene que tener una tarjeta, que tiene que ir a una parada, que si hay mucha gente tiene que hacer cola, es decir, la función de la socialización es transmitir conocimientos para que los individuos se ajusten al orden social existente. Por otro lado, tenemos la reproducción de la sociedad, hace referencia a la reproducción de la sociedad en sí misma, en una nueva generación, de manera que los valores y la tradición del
pasado continúen y se perpetúen, es decir, que tiene la función de que la sociedad se mantenga a través del tiempo. Por otro lado, tenemos una tercera función que es transmitir y compartir la cultura. Transmitir y compartir la cultura para que el otro la interiorice y la haga parte de su ser, ¿sí? Es decir, que actúe de la misma manera que lo hace el grupo, que adopte ese estilo de vida que tiene el grupo en donde le tocó nacer y desarrollar. Y por último, una función es la integración social, la integración social de las personas a la sociedad, y en ella poder desarrollar su potencialidad o sus potencialidades durante toda la vida. Es decir, que las personas puedan ser parte de la sociedad y no estén aisladas, y en interacción con todos los integrantes de la sociedad pueda desarrollar todas sus potencialidades. Y cuando digo desarrollar sus potencialidades, hago referencia a todo aquello que podría llegar a ser las personas, si es un gran deportista, un gran político, un gran profesor, un gran profesional, un gran médico, un gran cirujano, una gran nutricionista o un gran nutricionista, ¿me entienden? Es decir, permitirle integrarse a la sociedad y desarrollar todas sus potencialidades o alcanzar sus objetivos. Como consecuencia de estas funciones, ¿qué es lo que se logra en el proceso de socialización? Se logra un producto que se caracteriza por ser una conjunción de destrezas, cualidades, capacidades y habilidades que son necesarias para vivir en sociedad. Es decir, a través de las funciones de la socialización y todo lo que se transmite a través de la socialización, se adquiere ese conjunto de capacidades, de cualidades, de habilidades y destrezas, y que los necesitamos para vivir en la sociedad en la que nos tocó nacer. Y así, por ejemplo, ¿cuáles serían esas destrezas o cualidades? Y sería, por ejemplo, la adquisición del lenguaje del grupo social, el conocimiento, la aceptación y la adaptación a las normas y a los valores de ese grupo social donde nos tocó nacer, la adquisición de una red de significados que conforman la cultura, es decir, aceptar y internalizar todos los significados que el grupo social donde yo nací le dan a los distintos elementos dentro de la sociedad o de la cultura. También se adquiere conciencia de la posición social propia y la de los otros, ¿sí? Aquí entran en juego también un papel fundamental los filtros socializadores. ¿Por qué? Porque si yo soy de una clase alta, el niño adquiere conciencia de que ocupa esa posición alta, y si pertenece a un grupo de clase baja, el niño crece teniendo conciencia de esa posición que le tocó, y cuál es la posición que tienen los otros. También, por ejemplo, se adquiere habilidad para convivir e interrelacionarse, cómo se debe relacionar dentro del grupo, y hacer uso de la voluntad y la capacidad de logro y la confianza en sí mismo. Todo esto es ese conjunto de destrezas, cualidades, capacidades y habilidades que se adquieren a través del proceso de socialización y que son necesarios para vivir en sociedad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No tenemos preguntas? Bueno, continuamos entonces. Y bueno, ya viendo entonces qué es lo que es la socialización, qué es la persona social, qué es el acto social o la acción social o la interacción social, entonces vamos a pasar a ver qué es la pauta social, porque todo este tiempo estuve diciendo que mediante el proceso de socialización, la familia o los diferentes agentes socializadores transmiten distintas pautas, normas o roles a los niños desde su nacimiento, y vamos aprendiendo pautas, normas y roles hasta el día de nuestra muerte, ¿sí? Entonces ahora lo que vamos a hacer es tratar de conceptualizar estos términos. ¿Qué es la pauta social que se transmite a través del proceso de socialización? Y vamos a definirla como el comportamiento generalizado
estandarizado y regularizado que sirve de modelo o guía de lo que en una sociedad es una conducta aceptable. Estas corresponden, o sea, las pautas, corresponden a la uniformidad de obrar y de pensar que se da regularmente en un conjunto de personas. Por lo tanto, son actividades internas y externas. ¿Por qué digo actividades internas y externas de un conjunto de personas? Porque las actividades internas serían las formas de pensar y las externas las formas de actuar. Entonces aquí hay elementos que encierra este concepto. Hay distintos elementos. ¿Y cuáles son los elementos? Primero, que la pauta se caracteriza por la repetición frecuente, ¿sí? Segundo, que esa pauta, además de realizarse frecuentemente, se realiza siempre de la misma manera, la ejecuta siempre una pluralidad de personas, es decir, muchas personas, y que se constituye en un modelo para todos, ¿sí? Porque tiene un significado social, porque implica una significancia social. Si ustedes ven, en esta definición tenemos todos esos elementos. Decimos, comportamiento generalizado, es decir, ejecutado por una pluralidad de personas. Estandarizado y regularizado, que se realiza siempre de manera regular y de la misma manera, que sirve de modelo o de guía de lo que es aceptable o no dentro de una sociedad. Así se define lo que es pauta social. Y hay ciertos criterios que determinan la importancia de una pauta social, ¿sí? La pauta social es importante de acuerdo a la presencia o no de determinados aspectos o criterios. ¿Y cuáles son esos criterios o aspectos? Y tenemos que son la universalidad, la presión social y la valoración social. La universalidad hace referencia, como lo dice el concepto, la definición, hace referencia a la mayor o al menor grado de conformidad de las personas, es decir, al mayor nivel o al menor nivel de aceptación y conformidad de las personas, es decir, universalidad, la mayor cantidad de personas acepta. Si no hay universalidad, es porque hay una menor cantidad de personas que no está conforme con la pauta, y por lo tanto, entonces, ese criterio de universalidad se puede cumplir o no se puede cumplir. Es decir, las personas pueden ser que todas estén de acuerdo o conformes con la pauta, o puede ser que no todas, o un grupo reducido, esté conforme con la pauta. El otro criterio, la presión social, involucra la coacción o la influencia de la sociedad que obliga a cumplir un comportamiento, es decir, es el grado en que la sociedad ejerce presión para tratar de inducir u obligar a las personas que actúen de determinada manera. Mientras mayor presión social hay, ¿sí?, es más significativa o más importante, o más valorada una pauta social. Y, por último, la valoración social, que está relacionada con el grado de presión social, es la importancia atribuida a la pauta por la significación que ésta tiene, es decir, por lo que significa. Entonces, mientras mayor significado tiene, más valorada es una pauta, más presión social se ejerce para que se cumpla con ella, y mayor cantidad de gente acepta y se adapta a esa pauta. Vamos hasta ahí. Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo de una pauta que cumple con estos tres criterios para considerarse muy importante o muy valorada dentro de una sociedad? Por ejemplo, hasta hace poco tiempo, la comensalidad familiar era una pauta. La comensalidad familiar es sentarse todos los integrantes de la familia en la mesa a la hora del almuerzo, por lo menos, y interactuar y compartir la alimentación cotidiana, es decir, que satisfacer las necesidades alimentarias de las personas se realice no desde el punto de vista biológico, sino también social, es decir, comer y compartir, sociabilizar en la mesa de la comida.
Entonces, un ejemplo decíamos que la comensalidad familiar hasta hace poco tiempo tenía, o mejor dicho, cumplía con un alto grado de universalidad, de presión social y de valoración. ¿Por qué? La sociedad ve con buenos ojos y presiona para que todos, ¿sí?, se junten a la hora de almorzar e interactúen en ese momento de satisfacer una necesidad biológica, es decir, cumplan también con una función social mediante la interacción. A través del tiempo, esta pauta de juntarse toda la familia a la hora de comer, es decir, esa pauta de la comensalidad familiar, ha ido perdiendo presión social, por lo tanto, fueron menores la cantidad de gente que la cumplió y entonces ha llevado a que vaya perdiendo ese grado de importancia o de valoración que se le da dentro de la sociedad, y esto como consecuencia de las nuevas formas de trabajo que tiene la sociedad, o las nuevas formas de relacionarse dentro del mundo del trabajo. Y esto hace que se vayan perdiendo determinados tipos de pautas, no solamente en el ámbito laboral, sino que también se pueden perder grados de importancia de determinados tipos de pautas en otros ámbitos, como el político, el cultural, el deportivo, ¿sí? Entonces, la pauta va a ser muy importante, ¿sí?, de acuerdo al cumplimiento de estos 3 criterios, ¿sí? ¿Quién tiene abierto el micrófono? Por favor, que lo apague, así no interfiere con el desarrollo de la clase. Entonces, hasta aquí vamos, que las pautas son ese comportamiento generalizado, estandarizado, regularizado, y que sirven de modelo acerca de lo que es aceptable dentro de una comunidad o de un grupo social. Y que la importancia de una pauta está determinada por el cumplimiento de estos 3 criterios, que son la universalidad, la presión social y la valoración. A medida que se valore mucho una pauta, va a haber mayor presión social para que se cumpla, y por lo tanto va a haber mayor cantidad de personas de la sociedad que la cumplan. ¿Estamos hasta ahí? Sí, podría decirse que es dependiente una de otra, ¿verdad? Exactamente. Bien. Es como que interactúan estos 3 criterios. Bien. Entonces ahora vamos a pasar a ver cómo se clasifican las pautas. Y bueno, acá tenemos que se clasifican en mores, en costumbres y en usos. ¿Qué son los mores? Los mores son las pautas obligadas, es el comportamiento obligado en una sociedad. Son pautas básicas, las más importantes para el buen funcionamiento de la sociedad, es decir, que rigen el buen funcionamiento de la sociedad. Ejemplo, por ejemplo, la atención de un niño desnutrido. Entonces, sabemos que es obligatorio atender a un niño desnutrido, ¿sí? Las formas de preparar una humita, por ejemplo. Hay lugares en donde se rigen por determinadas pautas que es obligatoria cumplirla, y cuando no se cumple, ¿sí?, los comensales se quejan de esto. Aquellos que no cumplen con estas pautas, con los mores, con todo aquello que es obligatorio, son severamente sancionados dentro de la sociedad. Por ejemplo, abandonar a un niño, ¿sí?, esto implica que se impongan sanciones a aquellos que lo hacen. Aquellos que también, por ejemplo, abandonan un animal como un perro, un gato, a través del tiempo, esto se ha ido constituyendo como una pauta obligatoria que no se debe abandonar a las mascotas, y por lo tanto cuando se hace, la misma sociedad es la que presiona para que se le imponga un castigo a las personas que incurren en esta falta. Por ejemplo, comer con la boca abierta, o masticar con la boca abierta, o hablar con la boca llena mientras se come, también es obligatorio en determinados ámbitos formales, en donde se debe comer de determinada manera, y cuando no se
cumple con esa pauta, las personas son sancionadas desde el punto de vista social, por ejemplo, porque son mal mirados, son discriminados, son criticados, y esto es una forma que tiene la sociedad de sancionar a aquellos que no cumplen con esa pauta que en ese lugar es obligatorio de comer de determinada manera y no de otra, ¿sí? Estas pautas, los mores, están relacionadas con las convicciones sociales, es decir, con los convencimientos que tienen las personas de que se debe actuar de esa manera porque así está bien. Por eso decimos que están relacionadas con las convicciones sociales, con las ideologías que la gente piensa, que la manera en que se debe actuar es de esa forma y no de otra, hace referencia a las ideologías y también a los valores esenciales. Los mores siempre están influenciados por la presencia de grandes valores esenciales y por eso deben cumplir con esos 3 criterios que les mencioné anteriormente, con la universalidad, cumple con la presión social y con la valoración. ¿Por qué? Porque son obligatorias y rigen el orden y el funcionamiento de una sociedad. Por otro lado, tenemos las costumbres. Las costumbres son pautas extendidas en la sociedad, pero que no son tan obligatorias como los mores. Son las 9:55, ¿puede ser? Sí, faltan 5 minutos para que termine. Sí, profe. Bueno, vamos a terminar con esto, a ver si llegamos. Los mores, las costumbres son las pautas extendidas en la sociedad, pero no son obligatorias como los mores, son menos obligatorias, son comportamientos deseables, pero no se imponen estrictamente como los mores. No son indispensables para el orden y el buen funcionamiento de la sociedad, están relacionadas con las tradiciones, las creencias. Por ejemplo, serían costumbres ir a misa los domingos, que si alguien no va, no es castigado por no ir a misa. Por ejemplo, saludar, comer pescado en Semana Santa es una tradición, comer pavo, por ejemplo, en algunos países como Estados Unidos, en Navidad es una tradición. Comer cabrito en el campo para fin de año es una tradición. Festejar las fiestas de fin de año, sahumar el 1 de agosto, asistir a los actos de fiestas patrias, todo eso está relacionado con la tradición y hace referencia a las costumbres, que son pautas menos obligatorias que los mores. Y después tenemos los usos, son las pautas menos obligatorias, que no tienen gran trascendencia para la sociedad en cuanto a su funcionamiento, por tener un contenido valorativo muy bajo, no cumplen con los 3 criterios estos que habíamos mencionado, y están relacionadas fundamentalmente con la opinión de la gente, con las modas corrientes en la sociedad, forma parte de las etiquetas. Así, por ejemplo, sería un uso, el apodar a las personas, el usar pantalones sutiles, el usar aros grandes, que los varones usen aros cuando antes no se lo usaba, es decir, está muy relacionado con las modas. Otro ejemplo sería ir a comer a determinado lugar, se pone de moda que determinada confitería o determinado restaurante o bar vaya la gente a determinada hora y entonces siempre durante un determinado periodo de tiempo ese bar o ese restaurante va a estar lleno con mucha gente y va a pasar un tiempo que va a dejar de estar de moda y entonces no va a ir nadie. Por ejemplo, consumir determinado tipo de galletitas, light, dietéticas, determinada barrita o determinado tipo de alimento, se pone de moda que consumamos determinado tipo de alimento, eso sería un uso. Y después de un tiempo deja de ser moda y por lo tanto la gente lo descarta y entonces ya entendemos por qué es una pauta de comportamiento que no influye en el orden social dentro de la sociedad o de la comunidad. Y entonces nosotros tenemos muchos ejemplos, y sobre todo ustedes que son jóvenes, que saben el celular que se pone de moda, la red social que está de moda, que los jóvenes ya no usan Facebook, que usan más
Instagram o cualquier otra red social, el tipo de ropa, el tipo de alimento, el gimnasio que está de moda, esos serían los usos. ¿Sí? Profe. Sí. Una consulta. Una moda no podría, yo he entendido que no cumplen con los criterios de universalidad, presión social y valoración social. Sí. Pero con el mismo hecho de que una moda se hace con tendencia, empieza a tener otra valoración y por ende también otra influencia por la misma sociedad, ¿no terminaría por momento o en una etapa teniendo esos criterios? Sí, sí, totalmente. Un uso puede terminar convirtiéndose en una costumbre o en humores. Bien. Y de hecho pasaron muchas cosas. Por ejemplo, en un momento surgió el tema de que el ácido fólico lo utilizaban algunos médicos en las mujeres embarazadas. Después, científicamente, se demostró, bueno, lo podían usar o no, lo usaba el que quería y se lo administraban las personas que tenían acceso económico para comprar el ácido fólico. Después, científicamente, se demostró todos los beneficios o bondades que el ácido fólico ejercía sobre el niño en el vientre de la madre, y entonces se comenzó a prescribir su uso para todas las embarazadas. Y hoy es obligatorio, se ha constituido en una norma, ¿sí?, administrar ácido fólico a las madres embarazadas. Después también surgió en alguna época la ecografía, se la hacía la madre que quería a la ecografía para saber el sexo del niño, solamente se la utilizaba para saber el sexo, pero después, a medida que se fue viendo todos los beneficios que tenía, hoy ya es un MOR o una norma de que todas las mujeres embarazadas, a partir de los 3 meses, se tienen que hacer un monitoreo a través de la ecografía. Bueno, yo tengo las 10:01, no sé si quieren hacer preguntas hasta que se corte. ¿Nadie quiere hacer preguntas? ¿Han entendido? Tampoco hay preguntas en los comentarios, profe. Bien, bueno, entonces a ver, voy a dejar de compartir. Bueno, hasta aquí llegamos entonces, quería que lleguemos hasta Norma, para ver de qué manera, justamente relacionado con esta consulta que hizo Pedro, cómo una pauta social, una pauta de comportamiento se transforma en norma. Pero bueno, no llegamos, ya son pasadas las 10, así que lo dejamos para la semana que viene, y el lunes tendrán la clase, la autoevaluación y la consigna del trabajo práctico para que desarrollen durante la semana. Si no hay preguntas, me despido de todos ustedes y nos vemos la semana que viene. Gracias, profesora. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes. Que tengan un buen Gracias, día. profe. Chao, Gracias, profe. profe. Hasta luego, profe. Adiós.